Bienvenidos al curso de Herramientas de Inteligencia Artificial Generativa con el uso de grandes modelos de lenguaje. Yo soy el doctor en Ciencias Dionis López Ramos y hoy tengo la posibilidad de compartir con ustedes los conocimientos y la información de este curso. En el mismo hablaremos sobre la introducción a los grandes modelos de lenguaje, algunos conceptos asociados a ellos, la ingeniería de promos, instrucciones, detalles sobre lo que es la recuperación de información aumentada por generación y algunas herramientas para la investigación útiles que emplean estos grandes modelos de lenguaje o LLM, como usualmente lo llamaremos durante el transcurso del curso. Para hablar de los grandes modelos de lenguaje, siempre tendremos que tocar lo que es la red neuronal artificial. Y esta red neuronal no es más que la abstracción de la neurona biológica que se utiliza en nuestro cerebro, el sistema nervioso central, para responder a distintos eventos y guardar información, pero representada computacionalmente, digitalmente. Estas neuronas digitales, neurona artificial, reciben una entrada numérica siempre y tienen unos conjuntos de pesos de entrada. Esta asociación de la entrada numérica y los pesos de entrada a través del uso de distintas funciones de activación son las que permiten un tipo de inferencia. En el caso de eso lo estamos viendo para una neurona, pero cuando se construyen o se utilizan conjuntos de neuronas, pues esa asociación entre distintas salidas, como ven en la imagen, tienen muchas entradas y una única salida, en este caso muy cercana a la representación biológica. Y por supuesto, esta asociación entre entradas y salidas para un conjunto de neuronas permite la realización de la inferencia para distintos problemas de la sociedad, distintos problemas asociados al procesamiento del lenguaje natural, el procesamiento de imágenes, el análisis predictivo de sucesos que se pueden resolver utilizando redes neuronales artificiales. Pero, como vieron en la imagen, es muy importante la entrada numérica de esta información. Si usted tiene un problema de procesamiento del lenguaje natural, pues tiene texto. Y estos textos se pueden reducir a un mínimo elemento de un texto, de una oración, que es conocido como el token, que es una representación pequeña, digamos, de una palabra. Pero esto usted debe llevarlo a una representación numérica. Y para eso se construyó el word embedding. El word embedding no es más que un vector, un espacio multidimensional, donde para cada palabra se le asocia un conjunto de números. Esto a partir de un gran entrenamiento que se haga a un conjunto de datos, de mucha información, usted construye, es capaz de inferir que cada palabra tiene una representación numérica en un vector. Y ahora, con esta representación numérica de esa palabra, para un conjunto de palabras que conforman una oración o un documento, pues ahora tienen un conjunto de vectores. Y ese conjunto de vectores, pues se lo puede dar a una red neuronal para que infiera asociado a una palabra. Este detalle es el que ha permitido que grandes modelos de lenguaje pues puedan inferir a través del aprendizaje de inmensos conjuntos de datos de información digital. Por un ejemplo pudiera ser la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que tiene un gran conjunto de información digital, o la misma Biblioteca Nacional de José Martí en Cuba, que tiene un conjunto de datos digitales, y usted se lo da a la red neuronal y ella aprende para predecir una tarea. En el caso de las imágenes ocurre algo parecido. La manera de representar computacionalmente una imagen es utilizando un píxel. Un píxel es una representación de los colores que pueda tener la imagen en una región de la pantalla, y esos píxeles y esos colores se representan de forma numérica. De nuevo, usted ahora puede también representar de forma vectorial esa imagen que usted tiene y dárselo como entrada a una red neuronal que pueda aprender a predecir, dado un problema dado, del uso del procesamiento de imágenes o videos, que son conjuntos de imágenes o frame. Utilizando las redes neuronales y distintas arquitecturas para la construcción o la solución de problemas, aparece el concepto de aprendizaje profundo, que no es más que el conjunto de redes neuronales orquestadas o interrelacionadas a partir de la entrada y salida de una capa o conjunto de neuronas hacia otra capa o conjunto de neuronas, y así sucesivamente orquestadas para dar solución a un problema dado, como ustedes pueden ver en la imagen. Existen distintas arquitecturas de redes neuronales, como pueden ser las redes neuronales convolucionales, las redes neuronales recurrentes o antagónicas. Cada una de ellas se utiliza para distintos tipos de problemas o soluciones. Por ejemplo, las redes neuronales convolucionales son muy usadas
para problemas de procesamiento de imágenes y videos. Sin embargo, estas redes neuronales no se pudieran haber utilizado en soluciones computacionales si no hubiesen surgido las unidades de procesamiento gráfico o GPU. Las GPU son unidades de cómputo que permiten acelerar la capacidad de cómputo que tienen las usuales CPU, pero que fueron creadas para el procesamiento de imágenes, sobre todo para videojuegos, para la renderización más rápida de todas esas imágenes que usted puede ver en una película o un videojuego. Y distintos desarrolladores pudieron utilizar esas capacidades que tienen para el renderizaje y el cálculo computacional que se realiza para el video o las imágenes, para utilizarlo en el aprendizaje de estas redes neuronales. Y a través de la explotación, porque en este caso en las unidades de procesamiento gráfico, usted puede tener cientos y miles de núcleos o chips de cómputo, y entonces aumenta la velocidad con que usted puede entrenarlo. Si no, fuera muy costoso utilizar una pequeña computadora o conjuntos de computadoras para poder entrenar estos grandes modelos de lenguaje que si usted ve en la representación que tiene en la imagen, pero las arquitecturas que se usan para poder dar solución de la manera que están dando, pues necesita una red neuronal muy grande que pueda tener como entrada grandes documentos y inferir. En la imagen, en la diapositiva en la que veíamos la representación de una neurona, le mostrábamos los pesos. Y quisiera recalcarle que en este caso los pesos, que son los que van cambiando durante el proceso de entrenamiento, durante cuando usted le va dando diferentes entradas a esa red neuronal, esos pesos se van modificando hasta que logra que esa red neuronal sepa predecir con bastante exactitud un problema dado. Esos pesos son, digamos, el conocimiento de su red. Y esos pesos, que son una representación numérica, también va a ser el peso de esa red neuronal en memoria y es también a lo que se hace referencia en cuanto a la capacidad de estos grandes modelos de lenguaje, como veremos en próximas diapositivas. También tenemos que hablar sobre el concepto de máquinas de aprendizaje. Es decir, las máquinas de aprendizaje asociadas, en este caso, a las redes neuronales, tienen el reto de la explicabilidad. ¿Y qué sucede con la explicabilidad? No es más que la posibilidad de uno comprender por qué el modelo computacional llega a una solución dada. En el caso del aprendizaje profundo y el uso de las redes neuronales, esto es bastante difícil, porque como ve, usted tiene una entrada numérica, tiene pesos que van por distintos caminos de una red neuronal. Entonces, surge como una especie de caja negra. Usted va a ver que estas redes neuronales, la arquitectura que usted seleccione, resuelve un problema mejor que otras soluciones, pero llegar a la explicabilidad no le va a ser muy fácil. Y esto es todo un campo abierto en la investigación en función de las redes neuronales y mucho más en esto, en el caso de los grandes modelos de lenguaje, llegar a explicarse por qué llega a un razonamiento que aparentemente a usted le parece muy cercano al ser humano, es todo un reto de investigación. Y de conjunto con ello, la inteligencia artificial general, que no es más que la capacidad que van adquiriendo estas redes neuronales, estos grandes modelos de lenguaje, en parecerse a la forma en que analizan la información el ser humano y da respuesta al ser humano, y la superinteligencia que se propone que en algún momento, por este aprendizaje constante de la experiencia humana, porque usted va a estar aprendiendo de constante información que tienen las noticias, documentos en biblioteca, imágenes, videos, es la experiencia humana en constante aprendizaje, pues va a llegar el momento en que estas redes neuronales sean capaces de resolver problemas mucho mejor que el ser humano y llegaríamos a la superinteligencia. Todos estos son temas filosóficos, son temas que van un poco que asustan a la humanidad porque pudiera ser peligroso si no se realiza con fines benéficos para la humanidad, pero está en el campo de la filosofía y de la investigación científica. Es muy probable que llegue, ya se comenta por algunas grandes empresas de soluciones de inteligencia artificial, que en 2025 o años muy cercanos a esa fecha, pues ya se tengan soluciones para que se parezcan a la inteligencia artificial general. Ahora, este tipo de inteligencia artificial se conoce como inteligencia artificial generativa. ¿Y por qué? Porque estos grandes modelos de lenguaje, estos modelos de información de computacionales, aprenden
de la aparición de palabras en distintos documentos y las soluciones que aparecen en la manera de aprendizaje. Pero cuando usted le da una instrucción o le pregunta al modelo, él le da una respuesta que está muy cercana a la pregunta, pero crea nueva información. ¿Y por qué? Porque el modelo aprende del conjunto de información parecida a esta que tuvo durante el proceso de entrenamiento, y cuando se le hace una pregunta, entonces él es capaz de inferir que ese conjunto de palabras es el más cercano a una respuesta correcta a la instrucción que usted le da. También usted va a poder entrenar los modelos de lenguaje de distintas formas, y eso lo veremos en próximas diapositivas. Algo que quería destacar es que el impacto que ha tenido estas soluciones de aprendizaje de inteligencia artificial generativa, que ha llevado al Comité del Nobel en Suecia a entregar el Nobel de Física este año a John Hopfield y Geoffrey Hinton, ambos investigadores de ciencias de la computación. Uno propuso un tipo de neurona, la neurona conocida de Hopfield, y en el caso de Hinton, uno de los padres de la inteligencia artificial moderna, el aprendizaje profundo, y que sus investigaciones en las redes convolucionales pues fueron las que dieron inicio a toda esta revolución de la inteligencia artificial generativa. Y también en el caso del Nobel de Química, Demis Hassabis y John Jumper fueron los que crearon el modelo computacional AlphaFold para el diseño de proteínas, que es crucial para la creación de nuevos medicamentos muy ajustados a la forma variable que puede tener estas proteínas, y su impacto ha dado a que el Nobel de Física y Química se le entregue, como en muchas ocasiones se dice, a la inteligencia artificial, en este caso a los investigadores que han estado atrás de estas soluciones. Pero todo este impacto de la inteligencia artificial generativa ha surgido porque se ha utilizado una red neuronal conocida como Transformer, que constantemente usted va a oír que tiene miles de millones de parámetros, y cuando se habla de miles de millones de parámetros, ya usted puede asociarlo a qué es la información o peso que vimos en la representación de una neurona. Es decir, de ahí la capacidad o el conocimiento que tienen estas redes neuronales, pues si tienen la mayor cantidad de peso, pues mayor información y mayor capacidad de predicción tienen estos modelos de lenguaje. Y quisiera hacer un realce a un problema del idioma. Es decir, en el inglés usted oirá que estos modelos de lenguaje tienen billones de parámetros, pero para el español, cuando se hace referencia a esto, quiere decir que tienen miles de millones de parámetros. Es decir, si usted oye que un modelo de lenguaje tiene 7 billones de parámetros, 30 billones, le están diciendo que tiene 7.000 millones de parámetros, 30.000 millones de parámetros, y así sucesivamente. Y como habíamos comentado inicialmente, estos modelos han sido entrenados con una gran cantidad masiva de datos de texto, de imágenes, de audio y de video, llevados a una representación vectorial, y ese conocimiento ha sido almacenado en estos parámetros de la red. Todo comenzó con el artículo inicial conocido como La atención es lo único que necesitas, Attention is all you need, de 2017, de investigadores de Google, inicialmente propuesto para esta empresa, pero no le vieron el interés de realce. Sí lo vio la empresa OpenAI, y la idea inicial del uso de esta arquitectura de Transformers sobre el uso de la GPU tiene como corazón el mecanismo de autoatención, que no es más que en un contexto, en un conjunto de tokens o palabras de una oración, pues darle más atención al conjunto de palabras que aparecen cercanas a la que se está analizando por el modelo computacional, en resumidas palabras. Tiene una arquitectura de un conjunto de capas de una red neuronal de codificación y de decodificación, y el uso de esta arquitectura en un gran centro de datos como lo que hizo OpenAI en patrocinio de Microsoft, en los grandes conjuntos de datos que tiene esta empresa, pues fue lo que permitió la aparición en noviembre de 2022 del primer GPT-3. GPT son las siglas de Transformer Generativos Preentrenados, Generative Pre-Training Transformers, y estos modelos de lenguaje permiten que usted le dé un token o contexto de entrada para hacerle las preguntas. Y esa es la cantidad de información que puede darle inicialmente al modelo para que él le dé una respuesta. Y es muy importante para la capacidad que puede tener en este modelo. En la diapositiva usted puede ver algunos ejemplos de modelos de lenguaje de distintas plataformas o empresas. Le he destacado uno de ellos como es Kiwi 2.5, que es de una de las empresas chinas, que a veces no se le da mucha información,
pero en China se está trabajando intensamente y hay resultados muy novedosos en inteligencia artificial. A veces llegan al mismo punto que estos modelos que aparecen en Estados Unidos o Europa, pero quisiera también resaltar la cantidad de tokens de entrada, es decir, 128.000, 2.000 y en el caso de Gemini 1.5, 2 millones de parámetros. Es decir, estos tokens son muy cercanos a las palabras y como ven en la columna de al lado, pues la cantidad de palabras que representan esos tokens aumentando, es decir, 96.000 palabras indica que pueden darle como memoria inicial a la pregunta de su modelo un gran conjunto de documentos para poder darle una respuesta o razonamiento cercano. Pero también es importante tener en cuenta la revolución de la inteligencia artificial generativa y la batalla que existe actualmente entre las soluciones de inteligencia artificial. Distintas empresas, distintos jugadores constantemente están mejorando los resultados de otros. Dígase, empresas como Anthropic con los modelos Cloud, algunos de investigación como Falcon de los Emiratos Árabes Unidos, OpenAI constantemente está sacando nuevos modelos con mejores desempeños, Google con sus soluciones Gemini, Mistral, que es una empresa europea de Francia, y en el caso de las empresas chinas, Alibaba con los modelos Kiwi que les había mencionado anteriormente. En el tiempo, la revolución principal se inicia a partir de 2022 y hasta la fecha, 2024, han aparecido muchos jugadores. En este caso aparecen modelos que son de código abierto, no son tan de código abierto, sino que dan la posibilidad de interactuar con los pesos del modelo, del entrenamiento. Y los modelos de cerrado. Estos modelos cerrados, dígase el caso de Mistral, en muchos casos Cloud y OpenAI, lo que permiten es que usted le haga una pregunta a través de una petición o API a ese modelo y él le da una respuesta, pero esta petición se realiza a través de Internet, a través de la web. Y esto, ¿por qué? Porque esas peticiones, ese conjunto de peticiones, ese contexto que usted le envía de información, se le cobra a los usuarios y de esa manera esas empresas pueden mantener los centros de datos con los que se trabajan estos modelos de lenguaje que requieren, si usted tiene muchos parámetros, su red tiene muchos parámetros, pues va a necesitar mucha memoria RAM para ejecutar esos datos, mucha GPU también para ejecutarlos, para entrenarlo y dar respuestas. Y de esa manera se le cobra por cantidad de preguntas que se hacen en el tiempo y se obtienen los modelos de caso cerrado y los otros modelos. Pero lo que quisiera destacar en la diapositiva que ven es cómo estos modelos en cuanto al desempeño en el tiempo cada vez son más cercanos. Los modelos de código cerrado patrocinados por empresas de alto prestigio como Microsoft y los modelos que son de código abierto y que la comunidad está en constante aporte a esta solución. La construcción de estos modelos de lenguaje tiene distintas partes, desde la limpieza de datos, su tokenización, el uso de alguna arquitectura y el entrenamiento. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que estos modelos usted lo está entrenando en un centro de datos y esa entrada da una salida que puede ser, como hemos visto, generativo. ¿Sí? Muchos nos ha pasado que cuando interactuamos con los modelos de lenguaje da una respuesta no tan exacta a la pregunta que se le hace, sobre todo cuando se interactúa mucho con el modelo. Inicialmente, durante el proceso de aprendizaje, esta respuesta inexacta puede ser mayor. ¿Y qué se hizo? Se construyó la parte de alineación. ¿Qué significa esto? Que durante el proceso de entrenamiento de estos modelos, se buscó un gran conjunto de seres humanos y que le hacen una pregunta al modelo, el modelo les responde y ellos pueden definir si la pregunta o la respuesta dada por el modelo es muy cercana o es correcta o se comprende. Eso de esa posibilidad de mostrar si es correcta o no, pues a partir de ese aprendizaje que le da el ser humano al modelo, se vuelve a reentrenar el modelo y ahora el modelo sabe que cuando se da una respuesta de ese tipo que no es correcta o cuando se da una correcta y eso lo va ajustando, lo va alineando. Para lograr esto se utiliza una técnica conocida como aprendizaje reforzado a partir de la retroalimentación humana. Esto, que es todo una línea de investigación del aprendizaje por reforzamiento,
es lo que ha hecho que estos modelos cada vez den respuestas mucho más parecidas a la forma en que nosotros comprendemos la información. Algo interesante y muy importante de destacar es que estos modelos son capaces de aprender o dar respuestas en diferentes idiomas, dado una entrada. Si usted puede preguntarle en inglés y pedirle que le dé la respuesta en español, o solo en un contexto en español, o puede darle una pregunta, hacer una pregunta en chino y pedirle que le dé una respuesta en inglés. Y eso es otra de las capacidades que han mejorado constantemente en estos modelos de lenguaje a partir del gran entrenamiento y la gran capacidad de la red neuronal que cada vez van mostrando. Estas técnicas de aprendizaje por reforzamiento también han existido otros aportes como la optimización de preferencias directas que reduce un poco la dependencia del ajuste del modelo a partir del uso de conjuntos de seres humanos, pero ha mejorado, por supuesto, el desempeño, el entrenamiento de estos modelos. Uno lo que debe saber como investigador es cuál de las técnicas se ajustan mejor al contexto o a la solución que quiere con su modelo de lenguaje que está entrenando. Si bien estos modelos de lenguaje cada vez con la mayor cantidad de parámetros es mejor la inferencia que van dando, pero a mayor cantidad de parámetros son los recursos que usted necesita. Y ha habido una tendencia por la investigación y desarrolladores a crear pequeños modelos de lenguaje que se pueden ejecutar con recursos de cómputo mucho más reducidos, dígase PC o laptop, quizás con una tarjeta gráfica, o incluso que se pueden ejecutar en un dispositivo móvil. Uno puede considerar que un modelo de lenguaje es pequeño cuando usted escucha que en la definición o en las características del modelo tiene 9.000 millones de parámetros o menos. Algunos ejemplos que usted puede encontrar de estos modelos de lenguaje son los que proporciona llama 2 de 3.000 millones de 3.2 de 3.000 millones de parámetros, de Mistral de 3.000 millones de parámetros también. Y es importante que ustedes vean en la diapositiva cómo en el tiempo, es decir, en la competencia que les comentaba de los distintos creadores de soluciones de inteligencia artificial generativa, de grandes modelos de lenguaje, septiembre, octubre, noviembre, todos cercanos en el tiempo del 2024. En este caso, la empresa o la plataforma Hugging Face ha creado un modelo, un pequeño modelo de lenguaje de 1.700 millones de parámetros, que en su desempeño ha mejorado el desempeño para un modelo de características similares, llama 3.2, y el modelo chino de Kiwin 2.5 de características similares ha mejorado el desempeño en diferentes conjuntos de datos de evaluación. Y eso es algo muy importante porque la reducida capacidad o la cantidad de parámetros que tiene pues permite que sea utilizado en distintas tareas con un desempeño bastante aceptable para, dígase, laptops, teléfonos inteligentes, y la tendencia va ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le da más seguridad sobre sus datos, porque mejora la configuración, porque usted puede coger un pequeño modelo de lenguaje y ajustarlo a un problema específico y tener un desempeño para lo que quiere su solución, ¿no? No requiere matar a veces una mosca con un mosquito con un cañón, ¿no? Sino más ajustado a la solución, al contexto, al conjunto de datos de su problema. Pero también usted oye con frecuencia que hay modelos open source, de código abierto. Sin embargo, resulta que el concepto de código abierto se creó en 1998, pero para referirse al software, no a la inteligencia artificial, que utiliza arquitectura, tiene distintas capas, el proceso de entrenamiento, los parámetros, el código fuente, entre otros. Y es por eso que, como usualmente cuando se oye un modelo de lenguaje, lo que se libera son los pesos o parámetros del modelo de lenguaje y alguna arquitectura para poder cargarlos en memoria y dar una entrada a tener una inferencia. En octubre de 2021 se actualizó la definición para que un LLM sea de código abierto. Y en este caso debería permitir que sea libremente su uso, estudio, modificación y distribución. Muchos de estos modelos de lenguaje que se dicen open source, como es el caso de Llama, tienen un límite para crear soluciones que den a una cantidad límite de usuarios. Si no, hay que ir a consultar con la empresa, o tienen licencia Apache 2.0, es decir, realmente no son tan libres, y nunca se le da detalles del conjunto de datos de entrenamiento que se usó, el código de cómo se entrenó,
Y esto, la Open Source Initiative indica que deben ser elementos principales para considerarse un modelo de código abierto. De este conjunto de modelos que se dicen de código abierto, el único que cumple con estas características es el T5 de octubre del 2019. Después de eso, los modelos normalmente lo que nos dan son los conjuntos de parámetros que nos sirven para mucho, porque a partir de esos parámetros que son open source, que no necesita usted ejecutarlos en un centro de datos ni consultarlos por un API o a través de consultas en Internet, pues puede crear su propia solución a problemas específicos, nos permiten muchas cosas. Además de esto, hemos estado hablando de modelos de lenguaje con los que se le hace una consulta con texto, con lenguaje natural y le da una respuesta muy parecida a lo que espera el ser humano. Pero también existen modelos de lenguaje, grandes modelos de lenguaje multimodales, en los cuales usted le puede dar texto, imágenes o audio y obtener una información. Y existen distintas soluciones, tanto de código cerrado o como con características de código abierto. Han existido durante el 2023, hubo un boom de este tipo de soluciones y también va a tener entre esta clasificación de modelos multimodales los modelos de lenguaje de visión, en los cuales usted, dado un texto y una imagen, va a obtener una salida de texto. Por ejemplo, estos modelos usted le puede decir, en esta imagen descríbeme lo que aparece, y el texto que obtiene es la descripción muy exacta de lo que aparece en esa imagen. Por supuesto que esto es por la gran capacidad o el entrenamiento que ha tenido de un gran conjunto de datos con preguntas, si usted puede entrenar los grandes modelos de lenguaje con instrucciones y la respuesta esperada. Imagínese que usted tiene un conjunto de datos donde, dada esta pregunta, se obtiene esta respuesta. Un ejemplo de esto puede ser que usted tenga pruebas realizadas en un contexto dado, ¿no? En pruebas de la universidad o unas pruebas de un tipo, es decir, que normalmente pueden tenerlas en formato digital o las puede tener en texto y de alguna forma digitalizarlas. Ese conjunto de datos que tiene instrucciones y las respuestas dadas esas instrucciones, pues pueden servirle de entrenamiento a un modelo. Y tiene un modelo entrenado con instrucciones o un modelo entrenado solo con texto, videos, imágenes. Y por eso es que tienen esta gran capacidad de inferencia, de respuesta, que nos asombra. El conocimiento limitado en un punto del tiempo y las alucinaciones son grandes problemas que tienen estos modelos de lenguaje. ¿Por qué el conocimiento limitado en un punto del tiempo? Porque hemos visto que estos modelos de lenguaje se entrenan con conjuntos de datos, pero estos conjuntos de datos no se actualizan en el tiempo. Es decir, si ocurre un evento meteorológico, un desastre natural o un partido de un deporte de fútbol o de béisbol reciente, esos modelos de lenguaje no le pueden dar información sobre esto porque se entrenaron hasta un punto en el tiempo. Dígase, por ejemplo, diciembre del 2023, todas las noticias, pero hasta diciembre del 2023, enero del 2024. Y las alucinaciones que habíamos comentado anteriormente son el problema que ocurre cuando los modelos no te responden exactamente, te generan un texto o una imagen o un video que no tiene nada en relación a la pregunta que se le hace y va de el tipo de pregunta que se le hace, la forma en que se le pregunta y el conocimiento que tiene. Para resolver estos problemas existen diferentes técnicas. Una de ellas es la generación aumentada por recuperación, conocida como Retrieval Augmented Generation, o RAG en inglés. Y lo que hace esta técnica no es más que auxiliarse de conjuntos, bases de datos vectoriales, en las cuales usted un conjunto de textos las puede almacenar en esas bases de datos vectoriales, que lo que hacen es el vector multidimensional con el que se construye un texto, se almacena en esas bases de datos. Y cuando usted hace una pregunta al modelo de lenguaje, se le pregunta también a la base de datos, se construye un contexto porque le va a devolver, dado una pregunta, el texto almacenado en esa base de datos parecido a ella. Usted construye un contexto y ya vio que estos modelos de lenguaje tienen una gran capacidad para toquen en el contexto, palabras al contexto, y se le asocia, como ven en la diapositiva, a la instrucción u orden que se le da al modelo, la pregunta, los datos relevantes que son la información. Digamos, si usted está en un contexto médico, en un hospital usted tendrá información de los pacientes, de los doctores, de la dinámica dentro del hospital y toda esa información digital
en texto, documentos o videos, pues usted puede almacenarla en una base de datos vectorial. Y cuando alguien quiere hacerle una pregunta a un modelo de lenguaje especializado en la información de ese hospital, pues ahora le da información exacta de lo que ocurre en ese hospital, sin el problema del límite de tiempo, porque usted puede actualizar su base de datos vectorial y las alucinaciones se reducen mucho porque es muy cercano a lo que usted quiere de su problema. Existen distintas bases de datos vectoriales, algunas de ellas, como Weaviate, le permiten incluso almacenar información en imágenes y videos y consultarla para tener el conjunto de información cercano, y según el problema que usted tiene, pues puede auxiliarse. Algunas de open source muy utilizadas como PostgreSQL, que les permiten resolver su problema. Y también está el autoajuste. El autoajuste no es más que volver a reentrenar el modelo a partir de un entrenamiento previo que se le hizo. Digamos que usted tiene un problema específico, un conjunto de datos asociado a ese problema, datos y la solución que debe dar, usted coge ese modelo ya entrenado, esos pesos ya entrenados, con características open source, como habíamos comentado, y lo entrena a esa nueva solución. Por supuesto, evaluando el desempeño de ese modelo, va a tener ahora un modelo de lenguaje que tenía un conocimiento general y aprendió de su problema. Aquí tiene algunos problemas de retos, como son el olvido catastrófico, debe resolverlo. ¿Por qué? Porque como el modelo aprende un nuevo problema, puede olvidar lo que anterior, los pesos o los valores numéricos asociados a esos pesos pueden perderse del entrenamiento previo, pero existen distintas técnicas que pueden reducir este problema. Ambas, el RAG y el autoajuste o fine tuning, como lo verá en mucha bibliografía, tienen sus pros y sus contras en función del problema que usted quiera resolver, y son las cosas que uno tenemos que llevar, ¿no? La cantidad de memoria, la velocidad que se quiere que sea efectivo el razonamiento que haga el modelo, son temas que según el problema que nosotros queremos resolver, pues es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero para poder lograr que el modelo nos dé respuesta efectiva, ha surgido toda una disciplina que es la ingeniería de prompt o la ingeniería de instrucción, que no es más que cómo hacerle preguntas a un modelo de lenguaje. El prompt es un texto en lenguaje natural que describe la tarea que usted quiere mandarle a hacer al modelo de lenguaje. Y existen distintas técnicas, o algunas de ellas son sin entrenamiento previo, con pocas muestras o cadena de pensamiento. Sin entrenamiento previo, en esta técnica usted simplemente le va a dar una orden al modelo. Como ven en el ejemplo, usted le está diciendo clasifiquen texto en neutro, negativo, positivo, le dice texto, 2 puntos, y le da la oración, creo que las vacaciones están bien, y le pide el sentimiento, donde el modelo le va a responder de positivo. Aquí usted le dio una orden sin ningún ejemplo. Y él, a partir del conocimiento con el cual fue entrenado, pues le dará un resultado. Está el aprendizaje con pocas muestras o few shoot, en el cual usted le da un pequeño ejemplo o varios ejemplos y él le da la orden al modelo. Como ven el ejemplo que les pongo a continuación de esta técnica, en un waput, es un animal pequeño y peludo originario de Tanzania. Un ejemplo de una oración de una palabra con waput es, y le pone la forma en que se responde. Entonces le da la orden, hacer un favor significa saltar muy rápido. Un ejemplo de una oración que usa una palabra fardudle es, y el modelo le responde, pero con el significado, ¿no? La forma que se utiliza en la palabra fardudle, como aparece a continuación. Esto es una manera de hacer few-shoot, donde usted le pone un ejemplo y le pide al modelo que le dé una respuesta parecida a ese ejemplo. Otra de las técnicas son las cadenas de pensamiento. Y estas cadenas de pensamiento son es una de las formas que ha dado un alto realce a los resultados que ya está dando el último modelo de OpenAI, porque si bien se tarda un poco en la inferencia, pero describe todos los pasos del proceso de llegar a la solución, a la inferencia que da el modelo durante la salida. Y lo verán en el ejemplo que les pongo a continuación. Como ven, primero se le da una instrucción sencilla de una serie de pasos. Fui al mercado, compré 10 manzanas, regalé 2 manzanas, ¿cuántas manzanas me quedan? Y el modelo, a partir de esa información, le responde que 11 manzanas. Sin embargo, cuando usted le pide al modelo, fui al mercado y compré 10 manzanas, regalé 2 manzanas al vecino, etcétera, y le diga, pensemos paso a paso, entonces el modelo le describe cómo llegó a esa solución.
Esto es muy cercano al problema de la explicabilidad, ¿no? Es decir, que el modelo le está explicando, le está dando los pasos con que llegó. Si bien usted no puede computacionalmente determinar cómo es que logra esa respuesta, pero le da una respuesta muy cercana y es muy útil para el análisis de, dado un problema, o encontrar una solución, porque el modelo le puede describir exactamente cómo llega a esa conclusión. Existen también otro tipo de técnicas, ¿no?, a las cuales les sugiero que investiguen para que puedan, a través de con técnicas de ingeniería de prompting, poder explotar mejor los resultados que le puede dar un modelo de lenguaje, dígase con características de código abierto, o algunos modelos como los clásicos ChatGPT, sobre ChatGPT, o el mismo Gemini o Claude. También les sugiero algunas formas de hacer el prompting, ¿no? Dígase especificar el contexto, darle más detalles del contexto, pedirle más detalles en la forma de responder, especificar la longitud del resultado que se quiere, darle algunos ejemplos que son los que permitirán que el modelo a través de ese contexto le dé una mejor inferencia, un mejor resultado. Otra de las tendencias es el uso o la creación de agentes. Los agentes son instancias de software autónomo que permiten la realización y la toma de decisiones de algunos tipos de tareas o eventos. Actúan como si fuera un cerebro, ¿no? Dígase, a un problema, por ejemplo, la recomendación de hoteles o la selección de un hotel a partir de las recomendaciones que aparecen en la web. Este agente utiliza un modelo de lenguaje, busca en la web automáticamente, infiere, ve los deseos de destino que tiene el que le está haciendo la pregunta y es capaz de darle una recomendación a partir de los criterios que desea esa persona del mejor hotel en la ubicación a la cual es su destino. Este es un tipo de agente utilizando los modelos de lenguaje. Conceptualmente se puede ver de la siguiente forma, ¿no?, donde esos modelos tienen como núcleo un agente que usa un gran modelo de lenguaje o LLM. El usuario le hace una descripción de la tarea que quiere y este agente, utilizando las capacidades de este modelo de lenguaje u otras herramientas para la búsqueda en la web o calcular o una base de conocimiento, etcétera, puede inferir, hacer una mejor inferencia e incluso puede tener una memoria de corto y largo plazo que le permitirá, según las características de cada uno de estos módulos, darle una respuesta muy efectiva y casi como un trabajador a el agente. Se puede pensar en estos agentes tener un marco mental de lo siguiente: como un administrador o un gestor de actividad que tiene un objetivo y va a realizar las distintas partes o etapas que tiene el proceso para lograr ese objetivo. Cada uno de esos especialistas puede ser un agente, es decir, usted puede tener un entorno multiagente, un análisis financiero, usted puede hacer un análisis financiero de la bolsa de valores y puede tener un agente que corrija ese análisis que se hizo, todo de manera automática, utilizando las capacidades de los grandes modelos de lenguaje. Esta tendencia, el uso de agentes, es lo próximo a lo cual se darán más auge las soluciones de inteligencia artificial generativa. Y para eso existen distintos entornos de desarrollo. Algunos de los más renombrados, Swarm de OpenAI, o utilizado en OpenAI recientemente, QAI, muy útil para crear multiagentes y la interacción en un entorno, para crear un sistema que use agentes de inteligencia artificial generativa, y LangChain, uno de los más populares, más utilizados. Y por ejemplo, ya habíamos hablado, ¿no? Usted puede crear un agente para planeamiento de eventos, un análisis financiero u otros temas donde usted tenga un administrador decir, pueda tener el marco mental al cual les hacía referencia anteriormente. Pero también en este curso quisiera hablarles de algunas herramientas que pueden apoyar la investigación y el desarrollo de sistemas utilizando la inteligencia artificial. Una de ellas es Notebook LLM. Esta herramienta es una herramienta creada por Google que les permite a los investigadores subir artículos de investigación, conjuntos de artículos de investigación, y automáticamente que se le haga un resumen utilizando los grandes modelos de lenguaje, se le hagan preguntas asociadas a ese resumen que se le hace, e incluso usted puede tener todo un podcast de ese artículo o conjunto de documentos, inicialmente un podcast de audio en inglés, pero a través de las instrucciones que usted ve en esa diapositiva,
le generará todo un podcast en idioma español y usted tendrá de manera amena, pedagógica se pudiera decir, las conclusiones y el análisis del artículo que le permite a usted tener una investigación un poco más rápida, más eficiente. Otra herramienta es la plataforma Perplexity. Perplexity es una plataforma que mezcla la búsqueda en Internet con los resultados de los grandes modelos de lenguaje. Usted hace una pregunta a este buscador, él realiza la búsqueda y a partir de la interacción con un modelo de lenguaje, usted puede incluso cambiar los modelos de lenguaje, pues va a tener una mejor respuesta. Algo muy importante es que con Perplexity usted puede ver, contrastar la fuente donde obtuvo la información e incluso buscar más información. Y recientemente se le ha agregado los space. Los space son espacios, como bien dice el nombre, donde usted puede subir documentos, pedirle que asocie esos documentos como vio con el RAC a esa búsqueda y le da una mayor potencia para su investigación y los resultados que usted espera de la búsqueda que va realizando. Es importante también resaltar el aporte que hace la plataforma Hugging Face, que se le recomienda a todo investigador de inteligencia artificial y la ciencia de datos, porque en Hugging Face es una plataforma donde usted va a encontrar modelos de lenguaje, grandes modelos de lenguaje, pequeños modelos de lenguaje, conjuntos de datos, space para probarlo, una comunidad muy amplia, cursos para poder aprender e interactuar con estos modelos. Y es una herramienta, una plataforma muy útil y en constante crecimiento para el desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Y en Hugging Face se encuentra la Landerboard. La Landerboard es un espacio que se ha creado bajo el auspicio de la organización Somos NLP y centros de investigación para la evaluación de grandes modelos de lenguaje con distintos datasets en idioma español. Con esta la Landerboard usted puede ver, como aparece en la diapositiva, el desempeño que tienen estos modelos de lenguaje con distintos conjuntos de datos hechos para el español o para idiomas que están muy asociados al español, como el catalán, el vasco y el gallego, y entonces para soluciones de problemas en idioma español, pues puede seleccionar cuál de estos modelos de lenguaje tiene mejor desempeño. También quisiera destacar la plataforma o Oyama. Oyama es una herramienta que permite la interacción con modelos de lenguaje, con distintos modelos de lenguaje, desde su PC, desde su laptop o desde su centro de datos. Es decir, usted la descarga y automáticamente puede solicitar utilizar algún modelo de lenguaje y ella es capaz de bajarlo. Usted puede crear una solución, trabajar con ella desde la interfaz de comando o desde el código fuente de su programa. A través de Oyama puede trabajar con grandes modelos de lenguaje, pequeños modelos de lenguaje que tienen un desempeño aceptable en una PC o una laptop con tarjetas gráficas o una PC. Incluso hay muchos modelos de lenguaje que tienen un desempeño aceptable, como por ejemplo les muestro en la figura que se hace una pregunta a Phi3 de Microsoft desde una PC o una laptop con prestaciones bastante aceptables. También está el LM Studio. El LM Studio le va a permitir a usted interactuar con un modelo de lenguaje tanto de código abierto, código cerrado, como una aplicación de escritorio. Entonces usted puede probar sus estrategias de prompt, interactuar con ellos, descargar un modelo que su máquina pueda soportar o interactuar con uno a través de un API y poder ir viendo los resultados. Le da otras herramientas asociadas y le mejora el desempeño, la interacción con estos modelos de lenguaje de manera tal que usted obtenga el resultado esperado. Y las capacidades que exige de una máquina son bastante ajustables, ¿no? Es decir, en un gran conjunto de máquinas de trabajo usted puede desplegar estas soluciones. Bueno, estas han sido las distintas características de las herramientas de inteligencia artificial generativa con el uso de grandes modelos de lenguaje que hemos querido compartir con ustedes durante este curso. Espero que les haya sido útil y los exhortamos a continuar investigando sobre este campo de la inteligencia artificial generativa en constante desarrollo y que sin dudas está marcando pautas tanto en la investigación como en el desarrollo de software en la actualidad. Muchísimas gracias.